10 de nuestro estudio a la carta de Efesios, y hoy que grabo este video estamos justo en el día 6, un día que definitivamente marcó mi vida, en donde sentí como Dios me abrazaba mientras yo grababa ese video, y hoy he sentido como Dios ha ministrado a mi vida. Quizás las cosas no pasaron de la manera que yo quería que pasen, pero aún así el Señor ha estado en medio de esta serie, y yo sé que a alguien ha bendecido el Señor. Además de mí, así sea otra persona, Dios ha bendecido, y entonces todo, absolutamente todo, valió el esfuerzo. Hoy estudiamos los versículos finales del capítulo 5. Iniciamos con el versículo 21. Someteos los unos a los otros. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando escuchamos que se nos habla de someternos, es como que, ay, no me gusta. La vida que estamos viviendo ahora es una vida bastante rápido y que se inclina a hacer lo que bien nos parece a nosotros. Y que se me diga aquí, someteos unos a otros, es como que yo tengo que someterme a otra persona. ¿Y por qué yo tengo que someterme a esa otra persona? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, se mostrará por nuestra mutua sumisión unos a otros. Y la sumisión se hará en el temor de Dios, no en el temor del hombre. Yo estoy llena del Espíritu Santo, entonces yo voy a mostrar una mutua sumisión unos a otros. Y esa sumisión se hará en el temor de Dios. Someteos. Esta palabra ejecutada aquí significa literalmente estar por debajo del rango. Es una palabra militar, habla de la forma en que se organiza un ejército entre niveles de rango. Tienes generales, coroneles, mayores, capitanes, sargentos y soldados. Hay niveles de rango y estás obligado a respetar a los de rango superior. Y al escuchar de rangos, quizás nosotros no podemos poner a pensar, todos somos iguales ante Dios. Y sí, estás en lo correcto. Ahora bien, cuando la palabra aquí nos dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, nos está diciendo, para mantener el orden, tengo que poner algunas autoridades. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano entiende que todos tenemos el mismo rango, se va perdiendo el respeto, se van desorganizando las cosas. Para mantener el orden existen diferentes rangos, y esos rangos no se utilizan para menospreciar. Lo importante que debemos saber es que la idea de la sumisión no tiene nada que ver con que alguien sea más inteligente, mejor o más talentoso. Tiene que ver con un orden designado por Dios. Cualquiera que haya servido a las Fuerzas Armadas sabe que el rango tiene que ver con el orden y la autoridad, no con el valor o la capacidad. No se está hablando de que si, por ejemplo, yo tengo un líder de jóvenes, yo debo someterme a mi líder de joven. Que yo piense que ese líder tiene menos capacidad que yo piense que ese líder está menos preparado que yo, no me da la libertad para yo no someterme a ese líder. Inmediatamente yo tengo un líder, sea de cualquier ministerio al que pertenezca, yo debo obedecer y caminar bajo autoridad. Es difícil para nosotros los seres humanos muchas veces someternos, pero es lo que nos manda la palabra del Señor. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos.
Si Pablo quiso decir que no había rango ni orden de autoridad entre los creyentes, entonces este mandato en Hebreos 13:17 no tiene sentido. Debe haber un orden, y para poder establecer ese orden hay que poner a personas por cabeza, a personas a dirigir. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando nos sujetamos a Dios, reconocemos la autoridad de Dios y actuamos en consecuencia. Cuando nos sometemos a la policía, reconocemos la autoridad de la policía y actuamos en consecuencia. Cuando nos sometemos a nuestro empleador, reconocemos la autoridad de nuestro empleador y actuamos en consecuencia. Sumisión no significa inferioridad. Además, la sumisión no significa silencio. Sumisión significa sumisión. Hay una misión para el matrimonio cristiano y esa misión es obedecer y glorificar a Dios. La esposa dice, me voy a poner bajo esa misión. Esa misión es más importante que mis deseos individuales. Estoy poniendo por debajo de mi esposo. Me estoy poniendo por debajo de la misión que Dios tiene para nuestro matrimonio, para mi vida. Es el orden que Dios estableció. Que las casadas se sujeten a sus propios maridos. Esto define la esfera de la sumisión de una esposa. La Biblia nunca ordena una sumisión general de las mujeres a los hombres en la sociedad. Este orden se ordena solo en la esfera del hogar y en la iglesia. Dios no ha ordenado en su palabra que los hombres hagan autoridad exclusiva en las áreas de política, negocios y educación, sino que aquí se está hablando de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos. No está diciendo las mujeres estén sujetas a los hombres. Leemos los versículos 23 y 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Y me encantan estos versículos porque dice, el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Entonces, las mujeres a veces se pueden sentir mal al pensar o al analizar estos versículos cuando dicen las casadas estén sujetas a sus maridos. Pero como yo lo veo, dice, el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. O sea, esa sumisión que yo voy a tener a mi esposo será de bendición para mi vida. ¿Por qué? Porque es como la iglesia se somete a Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Entonces, si el marido comprende esta verdad, va a tratar a la esposa como Cristo trata a la iglesia. Entonces, ahí radica la importancia de nosotros saber elegir a nuestros esposos. Un esposo que conozca a Cristo, que quiera vivir como Cristo, entonces se nos hará sencillo someternos. ¿Por qué? Porque vive una vida que agrada a Cristo y me va a tratar como Cristo trata a la iglesia. Leemos los versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Maridos, amad a vuestras mujeres. Es una de las cosas que más me da paz, porque sí, Pablo le dice a las mujeres que se sometan a sus maridos, pero a los maridos le dice, amen a su esposa. Y le dice, así como Cristo amó a la iglesia.
Y hablábamos en el día 6, que precisamente hoy que grabo esto, estudiamos el día 6, de cómo es ese amor del Señor tan inexplicable y qué tan ancho fue el amor del Señor que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, Dios le está diciendo, con ese mismo amor que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, los maridos deben amar a sus esposas. Y ahí es cuando yo digo que someterse a un hombre, a un esposo que te ame como Cristo amó a la iglesia, es una bendición. ¿Por qué? Como dice el versículo 26, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese ni mancha ni arruga, sino que fuese santa y sin mancha. Le está diciendo a los esposos, como yo amé a la iglesia, como yo la santifiqué, como yo la entregué sin mancha ni arrugas, así tú debes amar a tu esposa, así tú debes buscar que la santificación de ella, que se presente ante Dios sin mancha y sin arruga. Los versículos 28 y 29 dicen, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amen a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Primero deben amar a su esposa de esta manera, porque ese es el amor. Aquí el Señor los invita a los maridos a amar a sus mujeres como a su propio cuerpo. Y le dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dicho todo esto de manera simple, cuando amas a tu esposa, te beneficias a ti mismo. Quizás sea mejor ponerlo en negativo. Cuando descuidas a tu esposa, te descuidas a ti mismo. Y eso terminará lastimándote. Cualquier hombre en su sano juicio va a cuidar de su propia carne, incluso si es solo en el sentido de alimentar, vestir y cuidar su propio cuerpo, sabe que si no lo hace va a sufrir por ello. De la misma manera, una vez que conozcamos el hecho bíblico de esta unidad, si estamos en nuestro sano juicio, sustentaremos y apreciaremos a nuestras esposas, porque ellas son parte de nosotros. Y así que debería de pensar un hombre de Dios. Yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Y es por eso que a mi esposa se va a someter a mí, porque lo que yo le estoy mandando, o sea, la forma en la que yo estoy siendo sacerdote de mi esposa, es como Cristo lo es con la iglesia. Y lo que Cristo manda a la iglesia, todo, por raro que a usted le parezca, todo obra para nuestro bien. Entonces así, conociendo estas verdades, que mi esposo me ama como Cristo amó a la iglesia, entonces yo como esposa me someto a él. ¿Por qué? Porque somos una sola carne. Si él me ama a mí, a él mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está diciendo en el versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Y le dice, yo no he visto a alguien que aborrezca a su propia carne.
como es tu propia carne, como eres tú mismo, tú la vas a amar y la vas a cuidar. Y el versículo 31 dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El capítulo 5 cierra diciéndole a los esposos que amen a sus mujeres y a las esposas que respeten a sus maridos. Es como que yo puedo decir, yo como esposo puedo decir, ay no, es que yo no soy una persona cariñosa, es que yo no sé cómo mostrar amor. Sin embargo, Pablo le dice, los esposos amen también a su mujer como a sí mismo. O sea, como tú te amas a ti, así tú amas a tu esposa. Y tu esposa respeta a tu marido. Padre, gracias. Gracias por el día 10. Nos quedan 2 días para culminar esta serie. Te agradecemos por todo lo que hemos aprendido. Y te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a seguir expandiendo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.